quería explicar el caso Galilei, porque es algo que también suele salir muy a menudo en conversaciones, películas, etc. Y para nosotros, sobre todo vosotros que venís a misas todos los días y que tenéis que ser apóstoles, pues puede ser un tema que os lo pueden sacar. Mirad, el caso Galileo es un caso perfectamente conocido, porque además de que tenemos las actas, pues sucedió a plena luz. Era un caso que se comentaba, se hablaba en la calle, en círculos científicos, eclesiásticos, fue algo muy conocido. Galileo era un científico desconocido al que se le pidió que no enseñara que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol hasta que los teólogos vieran si en esa teoría científica había alguna incompatibilidad con algún versículo de la Biblia. Esa teoría no era de Galileo, la había enseñado ya Copérnico, un sacerdote polaco, y la había puesto por escrito en un libro que publicó y nunca tuvo ningún problema. Murió de viejo en su cama sin que nadie le dijera nada. Pero en Italia, tiempo después, cuando Galileo extiende esta teoría, se le pidió esto. Y él desobedeció. Desobedeció y empezó a enseñarla. Aquí debemos ver que hizo mal aquel tribunal en llamarle a juicio para que vieran lo que había hecho, porque ciertamente era una intromisión en un campo que no es el de la Iglesia, y en eso hizo mal. No vamos a defender lo que está mal, pero el juicio fue una cosa muy distinta de lo que la gente piensa. Cuando Galileo es llamado a Roma, él va por su cuenta, no había unos soldados que le llevan. Cuando llega a Roma, se le pone un apartamento con un criado a cuenta de la Iglesia de Roma. Y él iba al juicio por su propio pie, no pasó, por supuesto, ni un día en prisión, jamás se le torturó. Estamos hablando de una época renacentista en Roma, una época donde se cultivan las ciencias y las artes, donde los prelados son gente cultísima, incluso en astronomía y en todas las ciencias. Es la época en que los eclesiásticos se sienten muy orgullosos de conocer el saber de su época en cuantas más ramas mejor. Difícil será encontrar una época de mayor tolerancia en todos los aspectos. En todos, porque la época del Renacimiento nada tiene que ver con el siglo XIX victoriano, por ejemplo, de la época victoriana, u otras épocas. Entonces, en esta situación, Galileo fue al juicio y les faltó repetidas ocasiones el respeto a aquellos cardenales que le estaban juzgando, 5. Muy buenos científicos algunos de ellos, y que le trataron con gran cortesía y respeto. Él no. De ser un científico desconocido, pasó a ser, una estrella, literalmente. Se hablaba en todas partes de él. Y quiero volver a decir, el juicio fue un error. La Iglesia en ese sentido, esos eclesiásticos, se metieron en un campo que no era el suyo. Pero fijaos qué diferencia hay entre lo que muestran en las películas y lo que es la realidad. Al final, descubriendo que las razones por las que decía Galileo que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol eran falsas, al final la Tierra sí que da vueltas alrededor del Sol, pero no por las razones que decía Galileo, Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Pues al descubrir los cardenales, y tuvieron razón, que él estaba equivocado, no deja de ser curioso que en este caso Galileo tuviera razón en que la Biblia tenía que ser interpretada de un modo,
y que los cardenales tuvieran razón en lo científico. Aquí el científico tenía razón en lo religioso y los cardenales, y eso es cierto, tenían razón en lo científico, en este juicio. Pues al final será condenado a no enseñar la teoría del heliocentrismo, tanto en cuanto pues no se aclararan todos los puntos teológicos. La condena que tuvo fue simplemente pues reclusión en una villa de un cardenal y a rezar los salmos penitenciales. A los, no me acuerdo qué, pocos años se le levantó incluso la reclusión de estar en esa villa cardenalicia y unos años después incluso la de rezar los salmos, aunque él rezó los salmos toda la vida, los penitenciales, como devoción. Este hecho de Galileo, aunque es anecdótico, tiene grandes enseñanzas. Nos enseña que nosotros creemos en la Iglesia. La fe que tenemos es en una serie de dogmas, uno de los cuales es que creemos en una Iglesia que es una santa, católica y apostólica. No en las personas, que se pueden equivocar, aunque sean cardenales. La verdad es la verdad, la diga quien la diga. Y por lo tanto, aunque anecdótico, nos ayuda a recordar esto, porque muchas veces lo olvidamos, la vida sigue, nos olvidamos de dónde está cimentada nuestra fe. Ocurre algo muy impactante con respecto a una persona y se desmorona todo el edificio. Pues no, tenemos que recordarlo de vez en cuando. Es en la Iglesia y en realidad en los dogmas en los que está incluida la Iglesia. Es en lo que ha dicho Dios, no en las personas. Y recordad también, tenemos que ser comprensivos con los errores de las personas. Y que los cardenales también se equivocan, porque lo mismo que fue en esa época, también será en la de ahora, aunque no sepamos cuáles son los errores, como fue en las precedentes. Todos nos equivocamos, no hay nadie perfecto. Y si nos convencemos bien de esto, después no sufrirá ninguna sacudida en nuestra fe cuando surja lo que sea, lo que sea. También este episodio, y con esto acabo, nos ayuda a ver que al final lo que la gente se queda es con las películas. Pero la realidad fue esta, mucho más compleja, porque lo que acabo de decir en este sermón de diario es un resumen rápido. Pero el caso Galileo, si lo explicara yo con detenimiento, con todos los capítulos que tuvo, pues es largo y complicado. Pero en esencia es esto que he dicho. Y sin embargo, el resto de la gente seguirá pensando pues que se encontró con unos monstruos inquisitoriales que no querían mirar por un telescopio, que le pusieron todo tipo de torturas y que el pobre hombre amargado pues acabó en un calabozo hasta el fin de sus días. La realidad es que Galileo, hasta el fin de sus días, fue un perfecto creyente que se dio cuenta de la gran popularidad que había logrado a través de ese juicio, a través de pues incitar a la autoridad a que le condenaran, y siempre su fe permaneció firme, y eso también nos ayuda a entender las cosas con la flexibilidad que deberíamos. Ojalá el caso Galileo lo entendiera la gente como lo entendió él mismo. Y así podríamos ir analizando tantos y tantos episodios de la historia de la Iglesia que se nos presentan como manchas, y que a lo mejor lo son algunos de ellos, pero hasta donde de verdad fueron manchas, no más allá.